Yo quiero, antes de seguir, dar un saludo a todo aquel que nos acompaña a través de las redes sociales. Hoy estamos aquí en Capilla del Rey para compartir palabra de Dios. Y para eso yo quiero que usted me acompañe al segundo libro de Samuel, capítulo 18. Segunda de Samuel 18. Estamos leyendo del libro de un profeta que vivió en un momento clave en la historia del pueblo de Israel. Este hombre fue el último de los jueces. Hubo 12 jueces en el pueblo de Israel que se encargaban, estaban a cargo de la gobernanza del pueblo según la voluntad de Dios, bajo una teocracia. Y era una teocracia, el gobierno de Dios. Y ahí estaban los jueces, cada uno ejerciendo gobierno conforme a la palabra de Dios. Y en medio de eso, al pueblo se le antojó que tuvieran rey, porque querían ser como las demás naciones. Queremos ser como los demás. Los demás tienen rey, pero nosotros queremos tener rey. Y le pidieron a Samuel un rey. Y este hombre entonces tuvo que recibir palabra de Dios, porque realmente lo estaban rechazando a él. Él era juez. Le estaban diciendo: saltate tú del medio, que queremos un rey. Y fue cuando Dios le habló y le dijo: no te han desechado a ti, me han desechado a mí, le dijo el Señor. ¿Quieren rey? Les voy a dar rey. Y le dio por rey a un hombre que se llamaba Saúl. Entonces Samuel estuvo presente en el cambio de jueces a reyes. También estuvo presente en el cambio de jueces a profetas. Fue el último de los jueces y el primero de los profetas. Vivieron una coyuntura de mucho cambio en la vida de este pueblo, del pueblo escogido por Dios. Pero no quedó allí. No solo vivió eso, vivió la experiencia de escuchar a Dios diciendo que aquel primer rey que Dios le había dado al pueblo de Israel era desechado por desobediencia. Desobedeció y fue desechado por Dios. Porque, oiga bien, hay una cosa en la vida del Hijo de Dios que no puede faltar, y es la obediencia. Decíamos hace poco que la obediencia es insubstituible. No hay forma. Este hombre, Saúl, intentó cambiar, intentó sustituir la obediencia con el sacrificio, con los sacrificios de animales. Y cuando se vio sorprendido en la desobediencia, quiso sustituirlo presentando sacrificios a Dios. Fue cuando ocurrió aquella palabra que dice: es mejor la obediencia que los sacrificios. Allí estaba Samuel, escuchando eso, viviendo eso. Pero aquello no quedó allí, porque fue entonces usado por Dios para ungir a un nuevo rey, que en este caso era un jovencito, se llamaba David. Saúl era ya un hombre, ahora por rey estaba siendo puesto un jovencito, sin experiencia ninguna en nada que tuviera que ver con la realeza. Era un pastorcito de ovejas. Y joven. Usted conoce la historia, creo que muy bien. No es allí donde quiero quedarme. Quiero presentarle ahora a este rey que Dios puso sobre el pueblo de Israel, después que había vivido grandes victorias, y después que había implantado un reino próspero. Dios lo usó para un reino próspero y con promesas gigantes de parte de Dios. Yo quiero presentarlo ahora en el capítulo 18 y verso 33. Perdóname. Entonces el rey David se turbó y subió
a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en tu lugar, en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. 5 veces repitió, hijo mío. Yo quiero que usted vea que este hombre, el rey David, en su edad madura ya, fue presentado aquí de una forma en que no se presentó en ningún momento. Te ve este mismo David conquistando reinos, te ve este mismo David siendo usado por Dios para vencer un gigante. Hoy podemos hablar de gente de fe y tenemos que mencionar a David. Este hombre enfrentó un gigante y después de eso fue perseguido por el rey, el primero Saúl, y durante 11 años vivió huyendo, vivió en cuevas, vivió en países lejanos, y siempre la mayoría de los salmos que compuso este hombre, David, cuentan ese momento de su historia, de cómo en fe enfrentó aquella situación. 11 años huyendo. Y quienes la acompañaban eran 400 forajidos, 400 hombres, dice la Biblia, que se reunieron 400 hombres endeudados, amargados de espíritu, desechados por la sociedad. Ese fue su ejército y había sido ya ungido como rey. Había sido ungido como rey y nada pasó. Solo se reunieron 400 hombres. Pero David durante 11 años enfrentó aquello en fe. Y a pesar de que parecía que no estaba ocurriendo nada y que todo iba de mal en peor, realmente se estaba acercando al cumplimiento de lo que Dios quería hacer en su vida y a través de su vida, aunque parecía que no. Parecía que no. Oiga, ¿sabe que hay promesas que parece que cada vez se alejan más y más? Pues Dios le prometió a Abraham un hijo y se lo prometió cuando tenía casi 100 años. Casi 100 años. Y su esposa no era una jovencita, tenía como 90. Y no solo eso, era estéril. ¿Usted conoce a alguien que se pone cada vez más joven? ¿Conoce a alguien que con el paso del tiempo se va poniendo más joven? Yo todavía no he conocido a nadie, ¿sabe? Oiga, todos nos ponemos más viejos un día a la vez. Oiga, entonces, el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham supuestamente se atrasaba cada día un día más. Era menos probable cada día un día más. Porque si todos nos ponemos de mayor edad con cada día que pasa, y él recibió la promesa cuando tenía casi 100 años, y pasaron, oiga bien, casi 21 años en lo que la promesa se cumplió. Entonces, cada día era menos probable que aquel hombre, aquella mujer tuviera un hijo. Se complicaba la vida cada vez más. Aquí hay un ay, pero Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Aleluya. Tiene poder Dios para hacer que una anciana de casi 100 años le crezca su vientre y geste allí a una criatura. Oh, sí. Entonces, dio a luz, lo que algunos llaman, dio a luz, algunos dirán a su tataranieto. Yo no sé cómo se llama después de eso, después del tataranieto, ¿cómo se llama? ¿Los cuales? Se acabaron los tátaras ahí, entonces. Pero no, era un hijo. Porque Dios lo dijo. Dios lo dijo. Dios le había dicho a David que le iba a dar un reino, iba a ser rey. Y contra toda probabilidad, cuando menos se podía,
Dios lo llevó al trono, lo sacó de la cueva. Ya no eran 400 forajidos, había crecido a 600. En 11 años se ganó a 600, a 200 forajidos más, que dejaron de ser forajidos. Y cuando la última vez que el pasaje bíblico habla de aquellos 400 hombres, que ahora eran 600, estaba hablando ahora de gente dedicada, responsable, íntegra. Ya no eran 400 amargados de espíritu, endeudados, que estaban huyendo y encontraron con quien esconderse, que también estaba huyendo. Ahora estaba hablando de un grupo de hombres que mantenía su lugar, gente responsable, gente luchadora, trabajadora. Dios estaba haciendo cosas así en esos años en que huían y vivían en cuevas. Mire, David, el rey David, se encontró en casi todas circunstancias y en todas ellas fue un hombre de fe. Fue un hombre de fe. Se encontró en casi todas circunstancias. También pecó. Usted sabe que este hombre se dio su lugar. Este hombre cayó en pecado, tomó mujer ajena. Este hombre adulteró y mandó a matar al esposo de ella. Terrible. Durante todo un año, este hombre cargó con el peso de lo que había hecho sin haberse arrepentido. Y Dios levantó un profeta, Natán, y lo envió donde David. Y le trajo una parábola, ahora en boca de un profeta. David, un hombre mandó a matar la única oveja que tenía un hermano. Se sirvió de la única ovejita que tenía. ¿Qué tú crees que hay que hacerle? Habría que hacerle a ese hombre. Merece la muerte. El tal merece la muerte. David, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Tú tenías esposa y te adueñaste de la esposa de otro. Y como si eso fuera poco, mandaste a matar a su esposo. Este hombre se arrepintió. No vivió adulterando más. No lo hizo más. Este hombre no vivió mandando a matar a nadie más. ¿Estuvo mal? Oh, sí. Muy mal, muy mal. Pecó gravemente. Pero aquel hombre se arrepintió. Este hombre se arrepintió y se mantuvo dentro del propósito de Dios, lo que Dios quería hacer en su vida. Aquel hombre fue restaurado, en su comunión con Dios fue restaurado, porque eso ocurre cuando hay arrepentimiento. No importa dónde haya sido el fracaso. Si del más profundo fracaso de allí hay arrepentimiento, Dios puede restaurar y levantar. Amén. De donde Dios no puede levantar es de las excusas. De ahí Dios no puede levantar. Pero el profeta le dijo aquel día, nunca se apartará la espada de tu familia. La espada siempre acompañará a tu casa. Porque aunque su pecado había sido perdonado, las consecuencias estaban. Son dos cosas distintas. Había consecuencias en su pecado. Él había sido perdonado, pero de su pecado había consecuencias. Y fue lo que el profeta le dijo: la espada nunca se apartará de tu casa. Poco después, uno de sus hijos se llamaba Amnón. Dice que se enamoró de una hermana suya que se llamaba Tamar, una medio hermana.
eran hijos de distintas mujeres. Amnón se enamoró de Tamar y la tomó por la fuerza. Amnón violentó a Tamar. Este hombre violó a una media hermana, ambos hijos de David. Entonces Absalón, que era 100% hermano de Tamar, conjuró y dijo: yo voy a tomar venganza de la vida de mi hermana. Absalón, la Biblia lo describe y dice que era de hermoso parecer, dice que despuntaba por encima del pueblo, alto, fornido, guerrero, era valiente, decidido, era heredero al trono, descendiente del rey David, pero había decidido ahora vengar aquella violación que Amnón hizo sobre su hermana, y formó una fiesta, organizó una fiesta y mandó a llamar a todos sus hermanos, y cuando ya el vino estaba corriendo en la fiesta, este hombre mató a Amnón, vengando aquella violación de su hermana, y huyó. Algún tiempo después, este hombre ya estaba siendo perseguido. Absalón estaba siendo perseguido por el ejército de Israel, que estaba a cargo de Joab. Y David le dijo a Joab, el general de su ejército: cuando encuentren a mi hijo Absalón, tengan de él misericordia, no lo maten. Y el pueblo entero escuchó cuando el rey David dio este dictamen: no lo maten. David huía. Y dice la Biblia que en esta huida Absalón quedó trabado. Dice que tenía el cabello largo, y cuando atravesaban a través de un bosque, su pelo quedó trabado en una encina, en un árbol que se llama encina, y quedó allí suspendido, pero vivo. Y Joab, el general del ejército de David, que había recibido instrucciones, lo mató. Acto seguido, un mensajero llegó hasta donde David a darle una noticia de la muerte de su hijo. Y ocurre entonces el verso 33 que leímos al principio. Y quiero leer otra vez las palabras de David. Entonces el rey se turbó, y yo subrayé la palabra, ese verbo, turbó, porque nunca antes había visto turbado a David. Ese día estaba turbado. Y usted me dirá: bueno, es por la muerte de un hijo. Claro. Se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío Absalón, una vez; hijo mío, 2 veces; hijo mío Absalón, 3 veces. ¿Quién me diera que muriera yo en tu lugar? Absalón, hijo mío, 4ª vez; hijo mío, 5ª vez. 5 veces declaró: tú eres mi hijo. Parecería obvio que la razón por la que este hombre lloraba con tanta amargura era por la muerte de su hijo. Claro que sí, pero había algo más. Es que la semilla para la destrucción, para la muerte tan horrenda de su hijo mayor, la había sembrado él mismo. La sembró él cuando tomó por mujer a la mujer ajena y mandó matar a su marido. Cuando el profeta le dijo: la espada nunca se apartará de tu casa. Tamar, su hija, fue violada. Amnón fue muerto en manos de Absalón. Y ahora Absalón mismo estaba muriendo de una muerte horrenda.
Joab mismo le disparó 5 dardos a su corazón. Yo he dicho que la muerte de un hijo es algo difícil, bien difícil, una experiencia dolorosa por demás. Por cierto, Dios sabe qué es perder un hijo. Dios vio morir a su hijo. Dios vio morir a su hijo, el único, no uno de varios, el único, y murió por mí, murió por usted, murió por mí, y ni usted ni yo merecíamos tal cosa, y Dios lo entregó, su único hijo, por mí. David estaba llorando con amargura de espíritu, primero por la vida de su hijo, y segundo, porque lo que estaba ocurriendo era resultado de algo que él había hecho. Entonces es cuando esas cosas no se ven, cuánto llevamos en nuestros lomos de lo que va a ocurrir con nuestra descendencia, y con nuestra descendencia y con más, porque Dios nos ha dado descendencia que no tiene nuestra sangre. Hay descendencia extendida también. ¿Cuánto ha ocurrido? Ahí David estaba llorando como nunca antes más se le vio llorar, como nunca antes se le vio turbarse, porque estaba consciente de lo que estaba ocurriendo. Hay una historia, no quiero extenderme mucho más. Habla del profeta Aarón, del sumo sacerdote Aarón, debo decir. Aarón, el primer sumo sacerdote, hermano mayor de Moisés. Tenía 4 hijos. Y Dios le había dicho, te separo a ti, para el trabajo santo sacerdotal. Y a tus 4 hijos iban a ser los sacerdotes, y nadie más tomaba esa honra. Tenían que ser los descendientes de Aarón, Aarón y sus descendientes. Y en el devenir de los días ya estaban ejerciendo su oficio sacerdotal. A 2 de sus hijos, de quienes menciona sus nombres, de todos menciona sus nombres, pero de sus 2 hijos, Nadab y Abiú, Nadab era el mayor, eran sacerdotes y de continuo entraban diariamente al altar a ofrecer incienso. Era uno de los oficios del sacerdote. Pero un día, por razones que la Biblia no explica, estos 2 hombres jóvenes, adultos maduros ya, decidieron ofrecer fuego extraño en la presencia de Dios. ¿Por qué extraño? Porque aquel fuego Dios no lo había mandado ofrecer. Era extraño a lo que Dios le había dicho que hicieran. Porque decidieron cómo era que tenían que ejercer su oficio sacerdotal. Decidieron que ellos eran quienes para decidir cómo era que se ejerce el servicio del sacerdote. Y dice la Biblia que descendió fuego del cielo. Nadab y Abiú fueron consumidos. Y el pasaje bíblico dice que Aarón cayó. Su padre mantuvo silencio, viendo a sus 2 hijos muertos frente a una descarga de fuego que cayó sobre ellos. Primero, eso a mí me habla de carácter. Me habla de carácter. Aarón cayó, tuvo carácter para no juzgar a Dios, ni levantar su mano señalando a Dios. Se cayó, mantuvo silencio. ¿Sabe qué decía ese silencio? Ese silencio de Aarón decía: tú eres Dios
tú eres Dios. Tu juicio siempre es justo. Amén. Por eso guardó silencio. Tu juicio siempre es justo. Pero eran sus dos hijos, sus preciados hijos. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Qué se hace después? No es con lo que ocurre, sino que ¿qué se hace después? ¿Se iba a rebelar contra Dios? Mira, aquel día Moisés dijo de parte de Dios: no, ninguno de tus hijos, de los dos que te quedan, van a recoger los cuerpos de sus hermanos, sino parientes, otros parientes van a hacer ese trabajo. Y ustedes tres, Aarón, tú y los dos hijos que te quedan, no se van a vestir de cilicio, no van a tener luto. ¿Por qué? Para decir que Dios es justo y que no están poniendo en tela de juicio lo que hizo Dios. ¿Se perdieron Nadab y Abiú? No, yo no puedo decir eso. Pero fueron disciplinados duramente. Que si se perdieron, nadie puede decirlo. Dios disciplina. Oiga, ahí está en Primera de Corintios, capítulo 7, donde Pablo está tratando un problema que había en la iglesia de Corinto, de división. Estaban divididos. Tenían muchos ejercicios de dones, pero estaban divididos. Y en la reunión, dice Pablo, cuando ustedes se reúnen, no es para lo mejor, sino para lo peor. ¿Se imagina eso? Una reunión de la iglesia donde era para lo peor, no para lo mejor. ¿Y por qué lo peor? Porque tenían división entre ellos. Y cuando la iglesia se reunía, aquella división se manifestaba. Y cuando celebraban el ágape, es decir, el ágape era una reunión donde tenían la Santa Cena y también participaban de la mesa. Dice que uno se adelanta a comer y el otro rechaza a su hermano. Dice, por eso hay muchos debilitados entre ustedes y algunos ya duermen. ¿Y cómo se entiende eso? Que por aquella batalla que había entre ellos, ya algunos habían partido. Se lo llevó el Señor. Amén. Se lo llevó. ¿Por qué? Para que, siendo juzgados por el Señor, no perezcan con el mundo. ¿Sabe qué pasó? Que el testimonio estaba tan y tan comprometido que el Señor se llevó a alguno de ellos. Se lo llevó. Y ahora el apóstol Pablo está diciendo, no juzgues a Dios por eso. Dios hizo juicio no para que se pierdan, sino precisamente para que no sean condenados con el mundo. Nadab y Abiú fueron consumidos por fuego. Samuel, profeta Samuel, y con esto termino, tuvo dos hijos, solo dos. Se llamaban Joel y Abdías. Y dice la Biblia que estos dos hombres, ya adultos, comenzaron a aceptar soborno, porque eran jueces de Israel. Bueno, eran descendientes de un juez de Israel. Y comenzaron a aceptar soborno. Aquellos dos hombres jóvenes fueron reprendidos y no siguieron los caminos de su padre. Si alguien les había dado testimonio y ejemplo, era el profeta Samuel. Ejemplo de integridad, de fe, de compromiso. Pero ellos decidieron tomar otro rumbo y comenzaron a pervertir el camino y comenzaron a tomar soborno. La historia de aquellos dos hombres fue muy distinta a lo que se supone que fuera. Oiga, y habían sido criados
en el temor de Dios. Tenían ejemplo hasta la saciedad de cómo se sirve a Dios en integridad. Fueron desechados por Dios, que no podía ser así. Hubo un sumo sacerdote que se llamaba Elí. Tenía también 2 hijos, Ofni y Finés, que también eran sacerdotes y pervertían el derecho. Y dice la Biblia que se aprovechaban de mujeres que iban al templo y también se aprovechaban de la ofrenda que llegaba hasta el templo. Aquellos 2 hombres perecieron bajo el juicio de Dios. Y Dios le habló a Elí. Sobre ellos tengo disciplina y sobre ti tengo un reclamo, que mientras ellos se perdían, tú no les fuiste de estorbo. Y así dice el pasaje, tú no les fuiste de estorbo. Se suponía que tú les estorbaras. ¿Cómo se ve eso? Se suponía que se hubieran encontrado contigo en su camino que llevaban y que tú les hubieras servido de estorbo, pero consentiste. Consentiste porque eran tus hijos. Aquellos 2 hombres fueron muertos. Y cuando le llegó la noticia a Elí, el sumo sacerdote, dice que la noticia fue tan grave, porque además de la muerte de sus 2 hijos, el arca del pacto fue llevada cautiva por los filisteos. Y cuando llegó un mensajero a darle estas 3 noticias, la muerte de sus 2 hijos, más la captura del arca, cayó hacia atrás. Y a sus 90 y tantos años, este hombre murió. Por aquella caída, pereció. Y sus 2 hijos también perecieron. Porque en el momento en que fue necesario, no sirvió de estorbo a sus hijos. No los reprendió, no los disciplinó, no los llamó, no los reprendió, consintió, retuvo su mano de la disciplina, a pesar de que eran ya adultos. Pero como sacerdote, no los disciplinó para que hicieran su oficio. Ellos también lo eran sacerdotes, para que hicieran su oficio dignamente. Y la historia fue otra. Entonces, yo estoy diciendo que nosotros tenemos que ser celosos en lo que administramos en la vida de los más cercanos y también en la vida de otros que no son tan cercanos, pero que están a nuestro cuidado. Y usted lo sabe, están a su cuidado. Ser celosos para comunicarle temor a Dios. Sobre todo dando el ejemplo. Ser celosos para enseñarles el temor a Dios se enseña, ¿sabe? El temor a Dios se enseña. La fidelidad a Dios se enseña. Eso se enseña. Amén. Los hijos tienen que ser testigos de nuestra fidelidad a Dios. Alguien dijo, ¿cuál es el lugar más peligroso para un joven, para un niño, para un joven? ¿Cuál es el lugar más peligroso? Pues depende, hay muchos. Garantice que no sea el hogar. Que no sea el lugar el lugar más peligroso, viendo a un padre que enseña una cosa y vive otra. Ay, ay, ay. Porque hay vida en juego. Hay vida en juego. Si en ese celo enseñamos,
si en ese celo modelamos, aunque un hijo llegue a apartarse, como pasó en el caso de los hijos del profeta Samuel, serán objeto de la disciplina de Dios, pero no se perderán. Lo digo otra vez, no se perderá. Amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Promesa, Amén. promesa. Sí, Señor. Amén. Estemos puestos de pie, hermano. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Alma te alaba. Señor Jesús, ay Señor,